Son muchas las veces que he hablado y he dicho pues que hay cosas que no me gustan de Apple, hay cosas que las que creo que podría mejorar, pero al final todas las marcas creo que son iguales, ¿no? Y no lo vamos a negar, me gusta Apple y me gusta el iPhone y es sin duda uno de mis productos favoritos y por lo que tengo este canal, por lo que empezó este canal y por el hecho de que al final utilizo iPhone. Y esa elección hace que hoy os traiga las 10 cosas del por qué me gusta el iPhone. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Una de las principales razones es su ecosistema. La verdad que no sabría a día de hoy cómo hacer las cosas sin un iPhone. Muchas cosas que tiene el ecosistema de Apple y muchos sabemos que es genial. Cosas como simplemente copiar un texto aquí, luego ir al ordenador, pegarlo, que se me pegue del móvil al iPhone, abrir una nota en el iPhone y coger mi iPad y tener la nota allí o cualquier otra cosa. Me parece que el ecosistema de Apple es genial y es una de las grandes razones por las cuales utilizo un iPhone a día de hoy y llevo utilizando iPhone en los últimos años. Como segunda razón os diría que el sistema operativo es intuitivo y fácil y me ha pasado muchas veces de ver personas que no habían cogido un iPhone en su vida y en 2 minutos ya estaban haciendo y ya estaban viendo cómo iba el iPhone y es algo que es súper sencillo, la verdad. Y por ejemplo, uno de los ejemplos que me encanta de iPhone es el hecho de que yo he visto a personas totalmente ciegas o con un mínimo muy poquito de vista llevar un iPhone pero más rápido que yo, de verdad, y enviar WhatsApps y hacer miles de cosas con un iPhone. Y creo que el sistema que tiene iPhone con la accesibilidad para mí es un punto muy a tener en cuenta. De hecho, una de las primeras veces que me di cuenta de esa accesibilidad es cuando trabajaba en la Apple Store y vi que cuando vas al Genius Bar, o que es la zona donde te solucionan los móviles, algo tan tonto, pero que para muchas personas es una ayuda increíble, es simplemente que en la parte izquierda del todo tenían un trozo de mesa que era más bajito, que simplemente levantaban y se hacía una mesa más bajita, por ejemplo, para personas pues que iban en silla de ruedas o tenían una movilidad reducida. Y son tonterías, pero que van sumando, y el hecho de que Apple piense en otro tipo de personas, que no todos los usuarios tenemos todos los dedos o tenemos una vista al 100%, etcétera, 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 hace que tenga una accesibilidad increíble y es en eso el sistema operativo es genial. De hecho, tengo un vídeo de trucos de Apple Watch en el cual realmente no es un truco, pero es de accesibilidad, que puedes mover el Apple Watch simplemente haciendo movimientos así con tu mano y sinceramente esos detalles para mí marcan muchísimo la diferencia. Otra de las cosas por las cuales me encanta Apple es por la seguridad que ofrece. Yo, por ejemplo, si ahora mismo me pongo en contraseñas dentro de mi iPhone, me va a decir que hay unas 40 y pico contraseñas que quizás están en peligro de que alguien las descubra. Y eso es porque me dice que en algún sitio se han descubierto esas contraseñas y es la misma contraseña que he puesto en diferentes páginas web. Y aparte de eso, cuando por ejemplo te vas a hacer una contraseña nueva, el propio iPhone te dice una contraseña súper segura y que es obviamente imposible de recordar, pero como todas se guardan en el llavero de contraseñas, pues es súper fácil porque simplemente lo tienes allí guardado y con tu cara, con tu Face ID la puedes recordar en cualquier momento. Con el Touch ID, si por ejemplo estoy en el ordenador, también puedo acceder a mis contraseñas o incluso desde mi iPad, con lo cual la seguridad en el iPhone es algo que tiene muy en cuenta Apple y para mí es algo que a día de hoy, que todo lo que está conectado en internet, la seguridad es cero, seamos realistas, pero dentro del cero, que Apple tenga muy en cuenta la seguridad cuando al final llevamos aquí tantas cosas que nos podrían robar dinero, nos podrían robar muchísimas cosas, fotografías, vídeos y muchísima información muy importante, pues la verdad, para mí eso es una gran ventaja a la hora de elegir dispositivo, que en este caso es un iPhone. Otra de las razones que me encanta es por el hecho de que, por ejemplo, yo ahora sí, este año
decido venderme mi iPhone, no voy a perder tanto dinero como si fuera de otra marca, ya que todo lo que es Apple, sobre todo los iPhone, no se desvalorizan tanto. Y a la hora de si quieres cambiar de dispositivo, pues la verdad que va muy bien. Incluso si quieres vender tu dispositivo que ya hace años que lo tienes, pues más de lo mismo, aún le vas a sacar un dinero. Y en ese caso, por ejemplo, se agradece. Yo cuando hice mi último cambio, que fue hace un año, vendí mi 12 mini y con el 12 mini me dieron 400 euros. Cuando estoy hablando de que era ya un 12 mini, tenía 2 años de antigüedad y la batería estaba justo en el 80%, que para quien no lo sepa, el 80% es ya el límite del cambio de batería. Estaba ahí justo, y la verdad que al final se agradece cuando quieres revender tu viejo equipo, quizá para invertir en uno nuevo o para el tema que sea, y te dan más dinero, con lo cual eso es otro punto positivo. Y juntando con este último punto, otra de las cosas que me encanta a la hora de tener un iPhone es por los años que te dura, y aquí podría incluir realmente iPhone y todo lo que son productos de Apple. Yo en mi vida me había pasado de tener un ordenador durante 9 años y que no tenía que esperar 20, 30, 40 minutos simplemente para encender y poderme poner dentro del navegador, cosa que con mi primer Mac, por ejemplo, no me pasó y me duró 9 años. Pues con el iPhone pasa lo mismo. Yo he visto personas a día de hoy, en 2023, ir aún con un 6 Plus, por ejemplo. Sí, y estamos hablando de, por ejemplo, fue el primer iPhone que yo tuve, que salió en 2014. O sea, estamos hablando de un dispositivo que tiene muchos años. La persona quizá me decía, bueno, me dura poco la batería. Sí. ¿Tiene poca memoria? Depende de cuando te lo compraste, si cogiste más memoria o menos. Pero por lo demás, no, es que no se me actualiza. Bueno, claro, es que es normal. Me venían los clientes y me decían, no se me actualiza. Digo, hombre, es que tienes un teléfono que tiene muchos años. Es que a día de hoy, ¿qué teléfono puedes tener durante 6, 7, 8 años y te sigue durando? Y es más, a día de hoy aún se siguen vendiendo, por ejemplo, iPhones 8 y 10, por ejemplo, que son iPhones que siguen yendo bien, pero obviamente, claro, todo depende de lo que quieres hacer con ese móvil, pero que se siguen vendiendo de segunda mano. ¿Por qué? Porque funcionan. Otra de las cosas que me gusta es sobre todo la atención al cliente que hay detrás de Apple. Está el Apple Care, que tú puedes llamar en cualquier momento a Apple. Muchas veces algunos de vosotros me decís, ay, es que tengo esta pregunta. Apple tiene un teléfono que es totalmente gratuito, por lo menos aquí en España, es un 900, y les puedes llamar, que se pondrá contigo un técnico y te va a intentar resolver todas las dudas y preguntas que tengas, incluso si es algo que simplemente no sabes hacerlo, no pasa nada, te va a decir, como por ejemplo, es que no sé cómo poner mi tarjeta para cobrar cada mes el iCloud. Pues no te preocupes, que es que te lo explican en un momento. Incluso yo he tenido que ponerme más de una vez al teléfono con técnicos de Apple y súper bien siempre, se ponen dentro de tu ordenador, te piden el permiso y vas viendo cómo ellos te enfocan con una flecha que te sale en tu móvil, perdón, ordenador, y te va diciendo, vale, dale aquí, ahora dale aquí, vale, ahora vamos a restaurar esto y no sé qué, y pam, y te llamo en 10 minutos y vemos si sigue funcionando, si ha arreglado el problema, si se ha solucionado esto o lo otro. Y como esto, lo mismo en el Apple Store, tú puedes pedir cita en un Apple Store, en cualquier Apple Store del mundo, que eso es lo bueno. Yo, por ejemplo, me puedo ir a Japón y puedo pedir cita allí en un Apple Store porque el teléfono que en su día me compré aquí en España pues me está yendo mal, y quizás estoy de vacaciones o quizás de una temporada a Japón y estoy allí viviendo y necesito pues una atención, pues más de lo mismo, simplemente voy a ir ahí a un Apple Store a Japón y me van a solucionar el problema que tengo. Y esto creo que es genial, el poder tener esa atención directa en todos los países del mundo que hay, y creo que eso es un punto súper positivo a la hora de comprarte un iPhone. Otra de las cosas que me encanta del iPhone es la calidad de las cámaras. Tiene unas cámaras que son increíbles. De hecho, es una de las razones por las cuales... Es una de las razones por las cuales cambié mi antiguo móvil, que ya hacía muy buenas fotos, ya era genial, pero con esto, de verdad, o sea, he hecho, por ejemplo, ahora os voy a poner un vídeo que hice el otro día, no está ni hecho en ProRes ni nada, simplemente le di a grabar y ya está en la configuración que tengo yo de base en el iPhone, y mirar, no hay ni los colores editados ni nada. Qué preciosidad de imágenes, los colores y todo, cómo se ven. Las fotos macro, que es, bueno, una de mis
pasiones, hacer fotos a los bichitos, a las florecitas, a los hongos que te encuentras, todo un mundo micro que hay a nuestro alrededor. Con el iPhone puedo acercarme un poquito más y ver un poquito más de ello. Y obviamente la calidad de la cámara principal para hacer ya sea panorámicas, para hacer grandes angulares o incluso para hacer zoom, la verdad que en cuanto a la calidad de las fotos lo noto mucho, sobre todo cuando quedo con alguna amiga o otra cosa que ella hace una foto y me dice, bueno, no, la hacemos con tu móvil que sale mucho mejor, digo, vale. Y entonces la verdad que se nota mucho más y se agradece tener esta calidad para sobre todo los que somos amantes de la fotografía y de guardar recuerdos. Y otra de las cosas que me gusta mucho de iPhone es la aplicación de salud. En la aplicación de salud podemos ver desde cómo dormimos. Obviamente siempre es mejor si llevamos un Apple Watch, porque nos puede decir incluso si, por ejemplo, tenemos muchas veces seguidas los dos pies puestos cuando andamos, o quizá ponemos más un pie o el otro, o incluso nos encorvamos un poco porque quizás andamos mal o no nos encontramos bien, estamos un poco mareados. Incluso el iPhone lo va a saber. La aplicación Salud ofrece cosas como, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un familiar y me decía, es que nunca me acuerdo de tomarme el suplemento. Y le decía, bueno, yo por suerte tengo la aplicación Salud que a mí me avisa cada día, y si no fuera por eso tendría el hierro por los suelos, y gracias a eso me tomo cada día mi medicación porque siempre lo tengo puesto, que me avise los días que me toca y a la hora que yo quiero, que sé que siempre a esa hora o casi a esa hora siempre estoy en casa. Y si no es tan fácil como decirle más tarde, y más tarde sigue estando allí la notificación y por ejemplo llego a casa más tarde y digo, ah, perfecto, ahora me tomo la medicación. Cosa que son detalles que de la aplicación Salud está muy bien, que podría mejorar, por supuesto, claro que podría mejorar, todo en esta vida es mejorable, pero en mi caso la verdad que estoy muy contenta con la aplicación Salud y es otra de las razones por las cuales me gusta tener el iPhone. Y como última cosa, de las cosas que más me gusta es la App Store. La App Store me encanta por cómo está hecho. Te pones dentro de la App Store y siempre hay recomendaciones, tienes un montón de aplicaciones, las recomendaciones de, por ejemplo, si estás aburrido, si quieres jugar, te hace como un especial, por ejemplo, semana de la productividad, y ves un montón de aplicaciones de productividad que quizás han salido nuevas o quizás son más antiguas y hacen que mejores al final tu día a día, con lo cual creo que el App Store está genial. Y por supuesto tienes muchísimas apps que a mí personalmente me van genial, como por ejemplo la app que ya os comenté en el vídeo de mis aplicaciones favoritas para iPhone, que es la app de beber agua, y gracias a eso cada día estoy bebiendo más agua, y si no fuera por eso la verdad que me olvidaría bastante de beber agua. Así que dicho esto, ¿vosotros qué incluiríais o por cuál es la razón por las cuales os gusta más tener un iPhone? Me lo podéis poner por supuesto aquí en los comentarios, y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!